Bien, buenas noches, un abrazo cordial. Vamos a continuar chequeando la temática correspondiente para seguir avanzando esta jornada. Déjenme proyectar pantalla. En la- Listo. En la clase anterior me había faltado culminar hablando sobre este tema, que no es menos importante, por supuesto, ¿no? Lo que es lo que se denomina la atención al cliente. Esto está estrechamente vinculado eh, o tiene una relación directa en todo lo que hemos venido hablando, en lo que es expresión oral y escrita, por supuesto, ¿no? Porque no sé si ustedes han chequeado, hay comentarios o memes inclusive que dice: la persona que no sabe sonreír, la persona que no sabe ser amable, es mejor que no esté incluido en el mundo de las ventas. Y no sé a ustedes o a cuántos de ustedes les han pasado que, por ejemplo, van a X negocio, ¿no? Y a veces salimos con un sabor amargo por la atención que recibimos, ¿verdad? Si bien es cierto, no sabemos, en algunas de las ocasiones no sabemos si es algún empleado que tal vez está haciendo quedar mal a la organización, o a su vez son los mismos propietarios, ¿no? Que muchas de las veces no tienen esa vocación para atender a un cliente. Este es un tema bastante o muy importante, por supuesto, porque de cierta manera nosotros en los lapsos de la vida podemos encontrarnos o estar enrolados en lo que es el tema de negocios, ¿no? Ya sea propio o de pronto entramos a trabajar en alguna empresa, nos contratan, ¿no es cierto? Y quizás estamos en el área, repito, de lo que es atención al cliente. Entonces sí es muy importante, ¿no es cierto?, conocer qué conlleva estos detalles, qué significa, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Porque, repito, cuando nosotros como usuarios, ¿no es cierto?, como consumidores, nos llevamos un sabor amargo o cuando recibimos una pésima atención al cliente, pues lo primero que hacemos es no volver a ese lugar, ¿no? Buscamos opciones diferentes, ¿no es cierto?, donde pues nos traten de mejor manera, nos den una atención un poco más rápida, ¿no es cierto?, de manera más sencilla, eh, esperando ver una cara amable, ¿no es cierto?, una sonrisa de pronto también que aplaca muchísimas de las veces el tema de esperar y esos detalles. Entonces, repito, punto número uno, buscamos un lugar diferente, ¿no es cierto? Punto número dos, hay, un, hay una investigación que se realizó en temas de marketing y temas de administrativos que dice una persona cuando es bien atendida le cuenta, ¿no es cierto?, a 5 o 10 personas, pero cuando una persona es mal atendida, pues el chisme se riega como al triple de personas, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de un 50-1 en ese detalle. Entonces sí hay que tener cuidado, repito, cuando nosotros manejamos negocios, cuando nosotros entramos a trabajar a una empresa y también cuando nosotros ya formamos parte de una entidad pública, ¿no? Por supuesto, a veces nos encontramos en varias áreas y dentro de ella está determinado lo que es la atención al cliente. Es muy importante este dato, repito, porque todo viene relacionado a nosotros. ¿No es cierto? Cuando nosotros manejamos muy bien una expresión oral, una expresión corporal, movimiento de cuerpo, manejo de voz adecuado, ¿no es cierto?, nuestro cliente o nuestro usuario se va a sentir complacido con la información que nosotros le brindamos. Quería también mencionar, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces vamos por algún trámite a entidades públicas y a veces la sensación que uno se lleva es demasiado desagradable, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que, si bien es cierto, ya están años establecidos en las entidades públicas, de pronto no tienen esa amabilidad, ¿no es cierto?, para atender un trámite y ni siquiera en ocasiones te alzan a ver, ¿no es cierto?, simplemente te dicen regrese más tarde.
regrese la próxima semana, no hay sistema, un montón de cosas que a veces sí es verdad, como que incomodan muchísimo a uno como usuario, y prácticamente reflexionamos y decimos, no, realmente merecemos esta atención que en esta entidad, ¿no es cierto? Cuando de pronto nosotros estamos pagando al gobierno puntual impuestos y todo ese tipo de detalles que van en retribución para que lógicamente los servidores públicos sean pagados, ¿no? Entonces miren, se hace una reflexión desde ese punto de vista. Por eso es importante que hoy que estamos en este proceso de aprendizaje, receptemos, aprendamos, ¿no es cierto?, a captar todas estas buenas recomendaciones que muchas de las veces nos hacen estas pequeñas clases teóricas, por supuesto, ¿no es cierto?, que de pronto también van, si ya hemos visto en ocasiones anteriores, haciéndonos reflexionar, pensar un poquito, ¿no es cierto?, el tema de atención al cliente. Miren, vamos allá a entrar en materia. Para estos autores, el servicio al cliente actualmente es de gran importancia debido a la dirección que el mercado ha dado a la comercialización de los servicios y la trascendencia que dicho servicio tiene como elemento importante en la diferenciación de los negocios. Así, el servicio al cliente se convierte en pilar fundamental del subsistema de las instituciones en el mercado. Por supuesto, no es algo tan relevante y por ejemplo, hoy estamos en un mundo muy competitivo, ¿no? Es decir, si existe, por ejemplo, en una cuadra 3 farmacias o 2 farmacias o cualquier tipo de empresa que se dedique a la venta de ropa, pues el servicio al cliente marca muchísimo, ¿no es cierto? Justo lo que yo les había dicho yo hace un momento. Y que la gente sea amable, que de pronto la gente no se incomode si vas a buscar una prenda, otra prenda, hasta que se ajuste lo que tú necesitas, ¿no? En la actualidad hoy chequeamos que eso, por ejemplo, a la gente le incomoda, ¿no es cierto? Y no está tan abierta, ¿no es cierto?, a tener un poco más de paciencia con cada uno de los clientes. Entonces, por ejemplo, esa diferenciación sí es muy marcada. Yo les digo porque, por ejemplo, aquí en Alsace yo he comprado ropa en algunos locales, ¿no? Y hay señoritas que no realmente no tienen la preparación, o cuando ingresaron a trabajar nunca les dieron inducción de cómo atender a un cliente, ¿no es cierto? Y de pronto esos errores que cometen los empleados hacen quedar mal a toda la empresa. Entonces a veces uno se dice, no, chuta, qué mal negocio, ya de una se da de baja a X empresa, ¿no es cierto?, cuando en realidad el empleado es el que no estuvo preparado, ¿no? Entonces se buscan opciones diferentes y me ha pasado inclusive, por ejemplo, cuando vas también a un restaurante, ¿no es cierto?, pides la carta, ¿no?, y de pronto te dicen que esperes 5 minutos y tú chequeas que hay gente que llega después de ti y le sirven primero, ¿no? Bueno, ya está bien uno que pase, pero van 2 y 3 y a ti todavía no te sirve. Entonces, por ejemplo, esos detalles son bien elementales, ¿no es cierto? Entonces eso hace que marque la diferencia muchísimo el tema de la atención al cliente. Continúo. El cliente es aquella persona u organización que adquiere o compra. Es el motivo principal por el que se crea, produce, fabrica y comercializa productos y servicios. El cliente es el rey. Miren, el cliente es aquella persona u organización que adquiere, compra, es el motivo principal por el que se crea, produce, fabrica y comercializa productos y servicios. El cliente es el rey. Por supuesto que sí, ¿no es cierto? ¿Qué sería de los negocios? ¿Qué sería de las empresas, de las organizaciones, de los nichos de mercado? Nichos de mercado me refiero a productos específicos de gente que es como que le atrae ese tipo de productos. Se me ocurre perfumes caros, ropa de marca, ropa cara, ¿no es cierto? Entonces todo está pensado lógicamente para las necesidades del cliente, ¿no? Entonces aquí está algo muy claro, pues sin clientes una organización, una empresa no es nada, ¿no? Entonces es bastante laborioso, es bastante trascendental, y estos aspectos marcan la diferencia porque construir una fidelización de clientes es bastante complicado, ¿no? Hoy en la actualidad tenemos oferta y demanda, pues a la vuelta de la esquina, si alguien vende una ropa de marca, otro tratará de vender la misma con un precio un poco menor, y así pues en el mercado se juegan ese tipo de detalles muy relevantes. Por eso repito, es muy difícil la fidelización del cliente. Entonces imagínense que de pronto pues por detalles, por situaciones que pueden estar desconociendo los empleados, repito, o a su vez conocían y no se estén poniendo en práctica, se pierdan este tipo de clientes, ¿no? Y como les dije hace un momento, cuando un cliente es bien atendido, pasa la voz a 10 y dice, no, me atendieron bien. Pero cuando un cliente es mal atendido, pasa la voz a 100 y pasa la voz a 1000 personas. Y hoy con el tema de las redes sociales, pues prácticamente a la vuelta de la esquina se enteran de un montón de cosas, ¿no?
La otra vez estuve chequeando. En el TEN hay un centro de atención de celulares muy bueno, de renombre, y algo pasó en alguna oportunidad. El dueño contrató a un técnico, ¿no?, para que le ayude. Entonces vi un posteo bastante complicado, ¿no? Una señorita se quejaba y decía, nunca más, decía el posteo, nunca más, no vayan, decía ella, recomendaba, no vayan a este centro de atención de celulares, porque tal persona me cobró tanto y me devolvió en peores condiciones mi celular, ¿no? Entonces miren, quizás por la mala atención de una persona ya se vino al piso el prestigio que quizás le costó construir a un negocio, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado de pronto si ustedes son propietarios de algún negocio o si es que están trabajando de pronto en entidades públicas o privadas de este tema, ¿no? Porque de pronto esos detalles van mucho más allá, ¿no? Repito, hoy con el tema de las redes sociales las personas pueden desmoronar de pronto todo lo que se construyó en algún tiempo en lo que es un negocio o un servicio que se pueda prestar a la ciudadanía. Factores que influyen en la atención al cliente. La manera en que interactúas con los clientes, ¿no?, es muy importante para lograr una mejor experiencia, lógicamente, del cliente, que no es más que proporcionarle un buen servicio o producto y que se logre cumplir con sus expectativas, ¿no es cierto? Es chévere cuando una persona, por ejemplo, hablamos de prendas de vestir, que es cuando lo que más utilizamos o lo que a veces con mayor frecuencia podemos comprar, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece chévere que alguien te diga, creo que eso no te combina mucho, ¿qué tal si puedes, ¿no es cierto?, de pronto combinarlo con esta prenda de acá, con lo de acá? Parece que va mejor con... Hasta te dicen, no, parece que estás bajo un poquito de peso, te queda muy apretado y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces hay que estar abierto, ¿no? Y de pronto cuando las personas interactúan de esa manera o te hacen sentir bien, dicen, no, te queda chévere eso, me parece que puede combinar con esta prenda de acá, con lo de allá, entonces chévere, ¿no es cierto? Y de pronto también se va constituyendo ya una relación mucho más allá con el cliente, ¿no? Porque de pronto dice, no, te doy mi número, y de pronto, miren, dice, te doy mi número, y de pronto cuando llegue mercadería te pasa el catálogo a ver si es que te interesa alguna prenda, o me dices, ¿no? Y de pronto si es que no te quedó muy bien, te damos la opción de que de pronto podemos cambiarte con una talla un poco más grande si es que no te sientes muy cómodo, ¿no? Entonces miren, son cosas bastante importantes que de una u otra manera uno como cliente, como consumidor lo enganchan, ¿no? Entonces esas cositas, por ejemplo, cuando nosotros alguna oportunidad trabajemos o estemos trabajando en la parte de atención al cliente, sí es importante no solo consolidar la venta, porque a veces las personas dicen, ya solo quiero vender y punto, sino consolidar una relación a largo plazo con el cliente, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? En que de pronto se pueda ofertar en el corto plazo otro tipo de prendas, otro tipo de servicios, de productos que lleguen al negocio, ¿no? Entonces, como ya hay una relación un poco más cercana, de pronto se organice un grupo de WhatsApp de clientes para ofertarles productos y servicios. Por eso, repito, es muy importante consolidar relaciones con los clientes a largo plazo. No solo el momento de la venta y ahí se acaba todo. Muchas de las veces ese sí es un error dentro de las pequeñas organizaciones. Miren, ¿cuál es el otro dato? Caso contrario, si se otorga un mal servicio o se vende un producto que no cumpla con lo que el cliente esperaba, lo único que provocamos es una mala experiencia que se traduce en bajas ventas. Si se otorga un mal servicio o se vende un producto que no cumpla con lo que el cliente esperaba, lo único que provocamos es una mala experiencia que se traduce en bajas ventas, pérdida de clientes y mala reputación de boca en boca, lo que también puede ocasionar que los que todavía no son nuestros clientes prefieran irse a la competencia. Justo lo que les había dicho yo, ¿no? Hoy también está este tema, ¿no es cierto? Por eso es a veces también complicado. No sé si a ustedes les ha pasado comprar así nomás por internet, sin a veces apreciarlo, ¿no es cierto? De pronto, y a veces pides una cosa, te llega otra, etcétera, etcétera, pero eso sí hay que tener cuidado también, que lo que, por ejemplo, cuando uno se está trabajando en estas áreas, pues el producto, ¿no es cierto? Decirle si es de estas características, cumple, es original, es una réplica AA, AAA, conforme lo llaman, ¿no? Entonces de pronto el cliente pues dice, no, la persona me advirtió que en efecto no era original, pero sí era una buena calidad, una buena marca, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Y siempre pues creo que la honestidad cuando uno se está ofreciendo productos o servicios, ¿no es cierto? Caso contrario, como les había dicho yo, esto se traduce en una mala experiencia, y el hecho de que un cliente o cualquier persona ya desprestigie un local, pues como dice ahí el texto,
Inclusive personas que todavía no nos han comprado van a tener la mentalidad de no, ahí no creo que me conviene, mejor me iré a la competencia, y eso lo que se traduce al final de un periodo fiscal es números en rojo, ¿no? Pérdidas, lógicamente, para cualquier tipo de negocio. Entonces eso es muy importante tener en cuenta. El papel de los empleados frente al cliente. La cara de la empresa son los empleados. Ellos son los que realmente están en contacto directo con los clientes, los que obtienen de primera mano las opiniones y reacciones ante nuestra marca, producto o servicio. Por ello, es importante que estén en constante capacitación para brindar el mejor servicio y también que conozcan lo que venden o el servicio que ofrecen. Resulta demasiado a veces complicado entender, ¿no? Cuando hay personas que te ofrecen un producto o un servicio y no tienen el mínimo conocimiento a veces para qué sirve, ¿no? O no tienen el conocimiento de sus componentes o de qué está hecho, o a veces no tienen conocimiento, por ejemplo, de las reacciones, ¿no es cierto? O a qué tipo de personas les podría afectar si hablamos de tal vez productos alimenticios y algún otro tipo de productos que se venden hoy en día o están en boga, el tema de, por ejemplo, para bajar de peso y todo ese tipo de cosas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que una persona que se dedica a este tipo de negocio, ¿no es cierto?, conozca a profundidad los componentes de un producto, de qué está hecho, cuáles son de pronto las situaciones adversas, y si tiene o cuenta con todos los permisos de legalidad y todo ese tipo de detalles, ¿no es cierto?, con la finalidad de que al cliente se le ofrezca, ¿no es cierto?, garantías sobre todas las cosas, ¿no es cierto?, porque él está depositando la confianza, ¿no es cierto?, de pronto en un vendedor, y también está empleando recursos económicos, ¿no es cierto?, que nosotros no conocemos, no sabemos cuánto sacrificio podrá costarle a una persona reunir ese dinero para comprar un producto o un servicio, y lo único que espera un cliente, pues lógicamente, es que lo que adquirió le sirva y cumpla sus expectativas, ¿no? Entonces eso sí hay que tener bastante cuidado, de pronto, ¿no es cierto?, nos enrolemos a futuro, ¿no es cierto?, en lo que es la venta de cualquier tipo de producto o servicio. Miren, los representantes del servicio al cliente deben ser accesibles con los clientes, ¿no es cierto? Es decir, no tener cara de pocos amigos ahí, ¿no es cierto? Entonces ahí sí hay que tener un carisma bien formado, si se podría llamar, en lo que es la atención al cliente. Entonces no podemos estar ahí todo serios, ¿no es cierto?, cuando es la atención al cliente, sino, repito, un carisma bien formado, ser accesibles con los clientes, en que si te dicen, no, cámbiame de prenda, quiero otra cosa, ¿no es cierto?, tiene otro producto, qué tipo de marcas tiene, qué sabores tiene, qué otro tipo de perfumes tienen, qué presentaciones tiene más pequeños, tiene más económicos, ¿no es cierto?, todo ese tipo de detalles que a veces pueden surgir, ¿no es cierto?, dentro de las dudas de un consumidor, y también conforme los alcances económicos que esta persona tenga, ¿no es cierto? Entonces, repito, en el área de atención al cliente hay que ser accesibles, ¿no es cierto? Y repito, ¿a qué me refiero con accesibles? Pues tener esa empatía, ¿no es cierto?, con la persona que nos va a comprar, esa delicadeza, ¿no es cierto?, para tratarle, para saber comprender sus necesidades y conocer cada uno de sus requerimientos, ¿no es cierto? El segundo punto, estar bien informados, por supuesto, de qué tipo de cosas posee la empresa, ¿no es cierto?, qué tipo de productos, servicios posee, cuáles son los alcances, ¿no es cierto?, que tiene la empresa donde trabajamos, y todo ese tipo de detalles, porque no hay mejor cosa que estar bien informados, porque, como dije hace un momento, ¿qué tal si el cliente nos pregunta de un producto y nosotros decimos al compañero, Carlos, ven, que le expliques al cliente lo que me está preguntando porque yo no conozco? Entonces, por ejemplo, esos detalles sí son un poquito complejos, ¿no?, dentro de las empresas. Se entendería que puede ser a una persona que recién entró el primer día o la primera semana, pero ya una persona que ya lleva tiempo en la empresa, pues es inconcebible que no esté bien informada o bien informado de todos los productos y servicios que se vendan dentro de esa empresa, ¿no? Otro de los aspectos, miren, actuar con cortesía y amabilidad, ¿no es cierto? Tratarlo muy bien al cliente. Una persona que es bien tratada siempre se lleva ese recuerdo, ¿no? Qué chévere, ¿no es cierto? Y uno como que se siente mal, no sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo las mujeres es diferente, y no sé si es que estoy equivocado en ese sentido. Las mujeres es diferente, pero yo, por ejemplo, no suelo entrar a un local comercial si es que no voy a comprar, o sea, pero las mujeres, por ejemplo, es a veces, vamos a ver qué tal de ropa hay, a probarse ropa, y a veces se prueban un montón y tampoco no compran nada, ¿no? Entonces yo sí he visto eso y lo he pasado, pero repito, conmigo no es
Yo la verdad no entro a un local comercial, al menos de ropa para probarme cosas, no. Y si es que no voy a comprar, no. Y hay otras cosas, sí, por ejemplo, de pronto por curiosidad, sí pregunto, pero no, que no sea temas de probarse ni nada por el estilo. Entonces, miren, entonces en ese detalle yo sí, no sé si estoy equivocado, repito, he visto que, por ejemplo, las señoritas, ¿no? Entonces, ¿a qué iba con esto? Que cuando una persona te trata con amabilidad, con cortesía, te hace sentir bien, te hace sentir, pues, que estás en el lugar adecuado, uno se siente hasta como mal, ¿no es cierto? Cuando no tiene de pronto el dinero para comprar y te hace como comprometer, ¿no? Y dices, no, de pronto necesitas de eso y dices, no, allá me trataron muy bien, iré a ese local a comprar, ¿no es cierto? Porque allá, pues, se recibe una atención excelente, ¿no? Y de pronto miren qué también ha pasado, no sé si a ustedes, a mí sí, y ya no está de pronto esa persona, ¿no? Se ha ido a otra empresa y de pronto es un aspecto chocante, ¿no? Que ya no te trata el mismo empleado, la persona que te atiende, ¿no es cierto? Ya no es lo mismo, a veces no tiene el mismo carisma, la misma paciencia para indicarte algunas cosas que uno necesita saber, etcétera, etcétera. Entonces ese tipo de cosas uno como cliente, como consumidor sí se extraña, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento, hace algunos años tenía un amigo, ya hasta ahora es amigo, pero ya trabaja en otro lado, de la ganga, ¿no? Yo compraba ahí a veces, que no se tiene en efecto en momentos los recursos económicos completos para comprarse cosas, ¿no? Entonces empecé a tener una línea de crédito y tenía un amigo muy chévere ahí que me acolitaba, me decía, oye, llegaron estos productos, están en promoción, o me decía, mira, no sé si ustedes saben, pero por ejemplo, a veces en la ganga, cuando llegan productos y X cliente compra y si no paga, le retiran, ¿no? La mercadería y esos productos la empresa, en este caso la ganga, los vuelve a vender, pero ya a un precio mucho más accesible, ¿no es cierto? No sé si conocen ese detalle ustedes. Entonces, prácticamente son electrodomésticos nuevos, ¿no? Que ya pues, como ya están, como ya han salido esa mercadería, lógicamente si se me ocurre, si una refrigeradora nuevita cuesta 800, pues de esa te costará unos 500, se me ocurre $600, ya un precio mucho más bajo, apenas con un mes de uso, 2 meses de uso, porque ya cuando no paga un cliente se les retira. Entonces yo tenía esa persona y me decía, oye, hay una oportunidad, mira, hay esta oportunidad, mira, esta persona no pagó, se le retiró. Entonces era chévere porque él me informaba, lógicamente, de cosas que no es que estaban mal, por supuesto, son políticas de la empresa y ellos venden, ¿no? Entonces esa persona yo... hasta ahora me acuerdo que tenía un excelente carisma, personalidad para atendernos, ¿cierto? Y lógicamente no era solo conmigo, era con un montón de gente. Y yo me daba cuenta, cuando iba a esta empresa, que habían otros empleados, habían como 4 o 5, pero la gente esperaba para que el man se desocupe y les pueda atender a ellos. Solo porque él tenía una personalidad, créanme, excelente para atender en los negocios. Era carismático. Ya te ayudo, ñañito, ya te ayudo, hermano. Espera un momentito aquí que ya te traigo lo que tú necesitas. Entonces, esas cosas eran bastante llamativas, repito, y en lo personal sí lo viví. Y de pronto, cuando una vez ya regresé a comprar algo, a preguntar por algo, él ya no estaba. Entonces, de pronto sí era muy, muy notorio, muy marcado ese cambio entre lo que te atendía una persona y la otra, ¿no? Entonces, esos detalles sí cuentan, créanme, a la larga cuando uno es cliente. Cuando uno compra, porque a lo largo de la vida uno es consumidor nato, ¿no? De cierto tipo de productos o servicios. Otro de los aspectos es tener habilidades de escucha y paciencia. Justo lo que les había dicho yo hace un momento también. Hay que saber, hemos hablado mucho también de este tema de lo que es la escucha activa, ¿no? Cuando una persona, a veces los mayorcitos también, ¿no es cierto? Las personas de campo, ¿no es cierto? Para decirte algo en concreto, a veces no van de una al grano, ¿no? Sino que a veces dan un montón de antecedentes, ¿no es cierto? Para decirte que necesitan algo. Entonces sí hay que tener esa habilidad de escuchar, esa paciencia de escuchar, ¿no es cierto? A veces a las personas, repito, mayores o que de pronto a veces también no tienen algún tipo de preparación o les cuesta mucho expresarse, ¿no es cierto? Entonces de pronto sí hay que tener esa habilidad también. Otro de los aspectos, miren, voluntad de resolver los problemas o quejas de los clientes. Eso sí es muy importante, ¿no es cierto? Cuando una persona tiene una queja, miren, pasa algo, ¿no es cierto? Me salió mal este electrodoméstico, esto pasó, me resultó mala esta prenda a la primera lavada, se dañó, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Creo que deberían, o al menos nosotros, tener la responsabilidad, ¿no es cierto?, de resolver las quejas o los inconvenientes que tienen los clientes con cada uno de los productos y servicios y tratar a la brevedad posible de dar una solución, ¿no es cierto? Lógicamente porque, repito, ellos son los que mantienen operativa una empresa, los que mantienen operativa una organización y son la razón principal de ser de una empresa, ¿no? Entonces, eso sí es
un detalle no menor. Es por eso que también he visto en algunas empresas que hay por ejemplo, un buzón para sugerencias, ¿no es cierto? Y ese tipo de detalles que son bastante relevantes para solventar algunas quejas o dudas de los clientes. Porque es bastante, valga la palabra, foco o bochornoso, ¿no? Cuando estamos en un local y de pronto llega un cliente a quejarse que se le han vendido alguna cosa mala y todo ese tipo de cosas, y siempre le va haciendo quedar como que mal al dueño, a los empleados. Eso también es bastante feo, por supuesto, que suceda, ¿no? Es por eso que hay que dar una atención oportuna y adecuada a los clientes y de muy buena voluntad, dentro de lo que los términos también se ajusten, ¿no? Porque también no es que de pronto, lógicamente, si es que no se ha cuidado algún electrodoméstico o alguna prenda de vestir, tampoco puede afrontar toda la organización, ¿no? Entonces todo debe ser de manera, creo que yo, equilibrada, y lógicamente cuidando que de parte y parte se estén realizando las cosas bien y solventando las dudas que se tengan en su momento. ¿Cuáles son las estrategias para mejorar el servicio al cliente? Hay algunas, pero he puntualizado las más importantes y las más relevantes. Escuchar al cliente. Miren, es evidente que lo mejor es escuchar al cliente, darles una atención personalizada, ofrecerle más de lo que espera, tomar las decisiones pensando siempre en mejorar nuestro servicio o producto, ¿no es cierto? Ofrecerle mucho más de lo que espera. Hoy en la actualidad de las empresas se han propuesto también ya, lógicamente, dar un valor agregado, ¿no es cierto?, a sus productos o servicios. Por ejemplo, en el tiempo de pandemia, ¿no es cierto?, floreció mucho lo que es el servicio a domicilio, ¿no es cierto?, en lo que es el servicio de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te ofrecían, no es cierto? El plato de la alimentación, el almuerzo, ¿no es cierto?, sin recargo, ¿no es cierto?, a domicilio. Eso era chévere, ¿no? Sin recargo, bacán. O sea, no me tengo que mover de mi casa, estoy relajado, ¿no es cierto? Al menos eso a mí sí me pasó, porque recuerdo que en el 2020 me dio COVID, pues, y a ver, haciendo un paréntesis aquí, eso a mí sí me psicológicamente sí me tumbó, porque no sé si ustedes se acuerdan, estoy haciendo un paréntesis de todo lo que estamos hablando, pero en el 2020, cuando empezó esa situación en Guayaquil, sí era un chance caótico, ¿no? El tema de ver a la gente fallecida, todo ese tipo de cosas. Entonces, a ver, al inicio era como que yo dije, de China acá nunca de llegar eso. Y empezaron hasta a hacer memes. Yo también me porté como inmaduro ahí, porque mandaban, no me acuerdo, coronavirus, pero ponían la cerveza Corona y el antivirus ahí, el disco, el antiguo, el que se ponía en las PCs. Entonces, yo dije, no, de China acá, ¿qué va a llegar? ¿Por qué razón? Porque yo hice un análisis, ¿no es cierto? Por ejemplo, muchos años ya está en el África lo que es el ébola. Y eso es una enfermedad tan inmortal. Yo dije, no, nunca ha llegado para acá. Yo dije, en mi ignorancia hice ese mismo análisis. En China eso no va a llegar nunca por acá, o ya de pasar. Pero miren, el efecto colateral fue enorme. Entonces el karma me llegó, en efecto sí me llegó, porque yo vivo solo. Entonces muchas historias decían, ¿no?, que cuando los dueños de casa se enteran que la persona que renta un departamento está con COVID, lo mandan sacando. Entonces todas esas ideas se me vino a la cabeza, porque eso era nuevo, pues, o sea, no sabía qué iba a pasar, ¿no? Entonces de pronto, miren, ese detalle, repito, sí me agarró fuerte a mí en todo ese tema. Entonces ahí viene lo que floreció, justo lo que les estaba diciendo, ¿no?, el tema de atención al cliente. Empecé a buscar, ¿no es cierto?, gente que lógicamente se dedique al tema de que es la alimentación con servicio de domicilio. Entonces sí encontré algunas personas que se dedicaban a esto, y un emprendimiento que me dio mucho gusto ver de unos ex estudiantes del ITSO que también se pusieron un emprendimiento de estos, ¿no?, de un servicio de alimentación puerta a puerta. Entonces algunas veces les hacía el gasto. Entonces eso es ofrecerle más de lo que espera un cliente, ¿no? Pronto, ¿no?, yo no tenía que trasladarme a un restaurante, sino ya esperaba, por el hecho mismo de que estaba en esas condiciones, esperaba que la alimentación me llegue pues acá a mi domicilio, ¿no? Entonces miren, son cosas relevantes y muy importantes para un cliente. Otro de los temas, como punto número 2, aplica encuestas de satisfacción. Esto ya se lo puede realizar a nivel ya virtual ahora, con lo que es los formularios de Google, entre otras aplicaciones importantes. No es necesario hacerlo personal, por supuesto. Miren, para brindar un excelente servicio es necesario conocer cómo se siente el cliente con nuestra marca o producto o servicio, y así utilizar esa información para actuar y crear planes de trabajo que beneficien a la retención y mejor experiencia del cliente. Entonces sí es importante hacer este tipo de estudio de mercado, ¿no es cierto?, para conocer si de pronto ya es necesario reestructurar
las cosas dentro de un establecimiento comercial, aperturar de pronto nuevos servicios, implementar nuevos productos dentro de un local. Entonces, para esto ayuda en lo que es el tema de encuestas de satisfacción, lógicamente donde el cliente puede dar algunos aportes personales, porque el cliente es la persona que está en contacto con la mayoría de nuestros productos y de pronto puede hacer alguna acotación, alguna observación interesante para mejorarlo, ¿no? Entonces de pronto nos puede decir, extiendan el horario de atención una horita más, o de pronto puede ser un poco más pronto en la mañana porque se necesita este tipo de materiales para entrar a trabajar pronto. Imagínense, ¿no? ¿Cuánto podríamos estar de pronto perdiendo por abrir tarde, 10 de la mañana, en vez de abrir a las 9 o a las 8, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas son consideraciones que uno se llega a saber cuando se reúne todo ese tipo de información y el cliente, lógicamente, nos da a conocer. Otro de los datos, crea confianza con el cliente. Construir un lazo de confianza con el cliente es clave. No solo basta con que se sienta en primera instancia atraído por tu producto o servicio. Eso es un excelente comienzo. Pero para que consigas la lealtad de un cliente, para que regrese una y otra vez, es necesario crear buenas experiencias. Justo lo que les había dicho yo, es crear buenas experiencias, ¿no? Pronto, pues, detalles que resaltan, ¿no es cierto?, en la atención, ¿no es cierto?, que vaya más allá ya de lo que es una simple venta, ¿no es cierto?, lo que yo les había dicho, detalles importantes como que se acuerden, ¿no es cierto?, de tu cumpleaños, o de las personas que ya tienen familias, que se acuerden de tu aniversario, entre otras cosas, son muy, muy relevantes para crear una confianza dentro del cliente, ¿no? Entonces eso hace que lógicamente una persona, toda una familia o todo un sector sea fiel, ¿no es cierto?, a una marca, a un producto o servicio, y lógicamente regresen una y otra vez para hacer gasto de lo que tú vendes. Entonces, crear experiencias dentro del cliente es muy bueno, ¿no? Yo les había comentado que esto lo hizo de una manera muy estratégica lo que es Starbucks, ¿no es cierto? Una marca que vende café, ¿no es cierto? Entonces ellos quisieron vender experiencias, ¿no es cierto? Y los locales comerciales de ellos son bastante peculiares, bastante interesantes, ¿no? Los espacios son muy llamativos, muy acogedores, pero ellos hicieron también algo chévere, ¿no es cierto? Por ejemplo, si alguien daba un nombre aquí, ¿no es cierto?, se me ocurre Patricio, ¿no es cierto? Si daba un nombre y decían Patricio se va a comprar un café en Starbucks, le decían, ¿cómo te llamas, Patricio? Y a Dred anotaban en el vaso, ¿no es cierto?, con cualquier tipo de falta o algo, pero no lo hacían igual, no decía Patricio. Entonces decían, oye, ¿y esto qué es?, ¿no es cierto? Entonces miren, ellos se promocionaron de una manera increíble también, porque cada vez que hacían eso, las personas que pensaban, o eso entendería yo, que tal vez se equivocó, ¿no es cierto?, la persona que les atendió, y tomaban fotos y replicaban, ¿no es cierto?, y eso le hizo mucho más famosa a la marca que lo que es hoy en día, ¿no? Entonces, aparte de ello, repito, los espacios de esta empresa son muy acogedores, lo que hace también que se creen muy buenas experiencias, lógicamente, para que les haga volver una y otra vez. Contar con los indicadores claves de desempeño del servicio al cliente nos ayudará a observar el impacto positivo o negativo de nuestras iniciativas. La medición del rendimiento de nuestro negocio nos dará una idea más objetiva de las debilidades y fortalezas del servicio al cliente. Hablando de este segmento ya final, yo creo que es muy importante que, por ejemplo, dentro de las organizaciones o empresas, ¿no es cierto?, se realicen cierto tipo de retroalimentación, o creo que la mayoría sí lo hace, ¿no? Porque si hablamos de fortalezas, debilidades, entonces hablaríamos de un FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se hacen dentro de una empresa. Entonces, se me ocurre a mí que si dentro de las debilidades están lo que es la atención al cliente, pues se pueden tomar correctivos inmediatos, correctivos necesarios, como es la preparación del personal, ¿no es cierto?, el seguimiento continuo del personal, y en el último de los casos y menos deseado ya, el cambio de personal. Porque si hay personas o si hay elementos, ¿no es cierto?, dentro de una empresa, o el talento humano dentro de una empresa, que pues de pronto está cansado, ¿no es cierto?, no tiene la noción, la idea, o no quiere acoger las políticas microempresariales, y de pronto no están con ese mismo pensamiento, con ese mismo objetivo de trabajar con base a alcanzar objetivos propuestos. Entonces ahí es cuando se complican las cosas. Y el tema de atención al cliente puede sonar muy repetitivo si es
una de las cosas más relevantes dentro de una empresa, dentro de una organización. Es por eso que, repito, en esta parte final, ¿no es cierto?, siempre se deben analizar cuáles son esas debilidades. Lógicamente, si es que es en el área de atención al cliente, mucho más se debe prestar atención para tomar los correctivos necesarios. ¿Y cuáles son esos correctivos? Repito, lógicamente el realizar una nueva capacitación, una nueva inducción a las personas que están involucradas dentro de esas áreas, realizar un seguimiento continuo y, en el caso mucho menos deseado, les decía yo, realizar un cambio de personal, pues para refrescar esas áreas y para darle ya una nueva imagen a cualquier empresa, a cualquier negocio. No sé si existe alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema de esta noche. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran resaltar? ¿Alguna experiencia positiva o negativa con respecto a atención al cliente, al usuario? ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar en esa área o no? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Sí. En caso de que a ver, en el punto donde debe de capacitarse los empleados, ¿eso lo otorga el gerente o el presidente de la empresa? Por lo general es el gerente, ¿no? El gerente es el que toma, el gerente de una empresa es el encargado de la planificación, de la organización, de la dirección y del control de toda la empresa, ¿no? Por lo general el presidente, ¿no es cierto?, o la junta de accionistas, los que están mucho más arriba dentro del nivel jerárquico, son prácticamente, el gerente solo a ellos les rinde cuentas, si se podría llamar, pero ya el gerente sí está encargado de todos los departamentos que estén por debajo de él, entre ellos lo que es atención al cliente. Y repito, el gerente es el que debería, dentro de una de las primeras cosas, por lo menos contar dentro de su plan operativo anual, dentro de su plan de capacitaciones, por lo menos al año, unas 4 capacitaciones en lo que es servicio al cliente, ¿no? Y de pronto no descuidar ese detalle y hacer una retroalimentación también, ¿no es cierto?, en ese sentido, porque de pronto si se descuida muchísimo ese tema, porque hay personas que tienen negocios y ya dejan solo bueno, son mucho más pequeñas, por supuesto, al empleado, y de pronto no saben cómo se está llevando ese tipo de temas, y teniendo una muy buena cartera de clientes, pues se descuidan esos temas y al final dicen, ¿qué pasó? No, yo tenía muy buenos clientes, muy buenas ventas, y por ejemplo ese detalle de una mala atención, de que a veces ya están abusando también en el tema de precios, ¿no? Por ejemplo, alguien dice, no, esto está establecido en tal precio y se están vendiendo precios un poco más elevados, y un poco de cosas que pueden suceder en esas áreas que, repito, no son menos relevantes. Es una de las de más cuidado dentro de cualquier negocio, por más pequeño o grande que sea, porque una excelente atención al cliente te puede hacer despuntar tu negocio, o a su vez todo lo contrario, ¿no? Una mala información, una mala atención puede hacer, ahora a través de las redes sociales, que teniendo un negocio consolidado, pues dañe tu reputación, y gente o personas que tenían la intención de comprar tus productos o servicios ya no lo haga, sino se vaya a la competencia. Ajá. Y que también tengo otra duda. Claro. No sé, se me vino por idea en que si un gerente o presidente, bueno, más que todo el gerente, organiza a sus empleados y encargado del área, o ya sea encargado de puesto como presidente, creo que es el que toma, creo que son también las decisiones, o claro, que aceptándole mediante gerencia, pero me parece que el presidente es el que también está encargado de la empresa. Entonces, mi pregunta es, si el presidente y cualquier empleado de la empresa también puede rehacerse una capacitación interna solo entre empleados, sin considerar la presencia de un profesional en sí. Pueden los empleados en este caso pues preparar la capacitación, o así como las clases normales, las exposiciones o cualquier cosa así, pues para que puedan tener más que sea una base de lo que van a hacer. Yo creo que sí sería viable, ¿sabes cuándo? A ver, y en este caso siempre es el gerente el que toma ese tipo de decisiones, ¿no? Porque te repito, el presidente es como que solo tiene relación con el gerente, y a veces entre ellos pues dan algunos temas de
antes de entrar a contestar tu pregunta, por ejemplo, al finalizar un año fiscal te reporta las cuentas, ¿no? Te dice esto pasó, esto ganamos, esto perdimos. Pero ya, el gerente, por ejemplo, es el que toma ese tipo de decisiones y sí lo pueden hacer, ¿sabes cuándo? Creería yo, valga la redundancia, cuando dentro de una empresa exista una persona o un empleado, por lo menos, ¿no es cierto?, ya consolidado, ¿no es cierto?, y que tenga un trabajo, ¿no?, una experiencia o esté en la empresa unos 2 años o de pronto tenga experiencias acumulativas en otras organizaciones, ¿no? Y tenga la capacidad, tenga la actitud y la aptitud para compartir esos conocimientos con los compañeros. Porque también hay personas que son egoístas en transferir los conocimientos que se tienen, ¿no? Y esto lo he visto a lo largo de mi corta experiencia, lo he visto de manera muy marcada en personas, repito, que si tienen un conocimiento en cualquier área, atención al cliente, contabilidad, marketing, entre otras cosas que se puede conocer dentro de la empresa, no tienen esa actitud o esa aptitud para poder transferir los conocimientos a sus compañeros. De cierta forma son egoístas porque temen, ¿no es cierto?, que de pronto puedan perder el puesto, ¿no es cierto? Entonces eso, por ejemplo, si se da un celo dentro de las organizaciones, de que lo puedan realizar, perfecto, lo pueden realizar, pero repito, siempre y cuando exista la persona que tenga ya los conocimientos sólidos, de experiencia, de haber pasado en esa empresa, en otra empresa, y que lógicamente tenga, repito, esa idea, ¿no?, de compartir con mis compañeros para que todos aprendamos. Porque si no existe ese tipo de talento humano calificado dentro de la organización, ya le corresponde al gerente planificar dentro de su plan operativo anual o plan de capacitaciones, ¿no es cierto?, unas 4 veces por lo menos al año, con un profesional externo, lógicamente, para que llegue a su organización y refresque conocimientos y les imparta cualquier tipo de ideas para que este tema no se descontinúe, ¿no es cierto? Porque hay cosas que van avanzando en el tema de atención al cliente, atención al usuario, nuevos productos, nuevos servicios y ese tipo de temas. Ajá. Inge, Gracias. Víctor, te escucho. Inge, respecto a lo que usted manifestaba sobre el tema de atención al cliente, sí, en ese sentido sí tendría que ser, bueno, el carisma sería, una de las partes principales, sería el carisma y las relaciones humanas, porque bien o mal, si usted si va a estar con una cara, discúlpeme la expresión, cara de puñete al momento en que llega el cliente, no lo atiende bien, así es. Y bien o mal tiene que decir buenos días, buenas tardes, que le ayudo o que le puedo servir para poder que ese cliente, si no tiene la capacidad, solo pasa viendo el producto, le llame la atención y ingrese para que mire y observe si de pronto a veces, ya me ha tocado, porque yo le digo yo en ese sentido también, como se dice popularmente, yo he sido de la calle, he trabajado en comercio y sí me ha tocado en ese sentido, sí he visto personas que a veces no saben atender al cliente, ya porque le revisan la mercadería, que no me va a comprar, si me va a comprar revisen, y si no, no revisa. Y en ese sentido no es así, porque bien o mal hay personas que, por ejemplo, en la primera ocasión no le compran, a la segunda ocasión ya tienen la predisposición y ya como la atiende uno bien, automáticamente ya le compra nuevamente para la siguiente ocasión que viene. Sí, es verdad eso, Víctor, tienes toda la razón. Por eso yo les dije desde un inicio, ¿no? Se dice que en el mundo de los negocios, el marketing, las ventas, si no tienes una sonrisa o no tienes una buena cara, nunca trabajes en el mundo de la atención al cliente, porque eso hace que ahuyente totalmente a las personas, ¿no? Y de pronto, no sé si ustedes han escuchado o dicen, pues las personas dicen, es que mi cara es así o mi rostro es así. Puede que sea cierto, ¿no? Pero realmente, o sea, sí es bastante impactante este tema y creo que por eso, por ejemplo, las grandes empresas, las grandes organizaciones, no contratan a cualquiera, hacen casting, ¿no? Y ustedes de pronto ven a señoritas muy sonrientes o a personas muy elegantes, sonrientes, que es impactante el tema como te atienden, ¿no? Porque repito, si te atienden con cara de suegra, pues tú ya no quieres volver nunca más, ¿no es cierto?, a cualquier tipo de negocio. O hay personas que tú estás entrando al establecimiento y ni siquiera te alzan a ver, ¿no es cierto? Entonces, ese tema sí es demasiado relevante. Creo que a todos en alguna oportunidad nos ha pasado algún episodio un tanto desagradable, ¿no es cierto?, cuando hemos querido comprar algún tipo de producto, de servicio, prendas de vestir, entre alimentación, restaurante y todo ese tipo de cosas que es muy importante. Ajá. ¿Alguien iba a comentar algo más?
¿Nadie? Listo, pasamos de un tema de la atención al cliente a otro tema que también toca hablar conforme las temáticas propuestas en las guías. ¿Están visualizando la pantalla de lo que estoy presentando ahorita? ¿El discurso? Sí, ingeniero. Okay. Luego de que hemos analizado la atención al cliente, corresponde ver algunos tipos, mejor dicho, de elementos o de formas de comunicación que lógicamente también están muy ligadas al ámbito empresarial, al ámbito de las comunicaciones, valga la redundancia, al trajín del diario vivir, ¿no es cierto? Entonces de pronto sí es importante conocer cada uno de estos temas, prácticamente que en algún aspecto de nuestra vida nos será muy útil conocerlo, nos será muy relevante aplicarlo, porque nada quita que en el corto, en el mediano o el largo plazo, ¿no es cierto?, ustedes estén gerenciando sus propios negocios, estén gerenciando empresas donde les contraten, ¿no es cierto?, estén en el ámbito público, ¿no es cierto?, en puestos importantes, en puestos relevantes, ¿no es cierto?, donde de pronto, siempre yo me he enmarcado en esto, toca organizar reuniones, ¿no es cierto?, con empleados, ¿no es cierto?, toca tener reuniones con nuestros jefes. Entonces es importante conocer cada uno de estos temas, como discursos, foros, conferencias, mesas redondas, a qué se refiere cada uno de estos temas, ¿no es cierto?, y que, repito, lo aplicamos dentro de lo que es el mundo empresarial. Entonces vamos a empezar a hablar de esto de una forma muy conceptual, por supuesto, de lo que es el discurso. Miren, un discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor utilizando un código que usualmente es el lenguaje, a través de un canal que puede ser oral o escrito. Un concepto de discurso más específico hace referencia a la acción que ejecuta una persona cuando habla ante un público y emite un mensaje previamente preparado, ¿no? Lógicamente, previamente preparado. Este tipo de discurso busca orientar respecto a un tema y es desarrollado de manera tal que capte el interés del público, ¿no? Entonces, miren, esto con respecto a un discurso. Entonces no está por demás indicar, ¿no es cierto?, que le diga a su jefe, ¿sabe qué? Para el día de mañana estamos justos por entrar, se me ocurre, ¿no es cierto?, al tema de lo que es el Día del Padre. Por favor, supongamos que le digan, Karina, prepáreme un discurso para hablar sobre el Día del Padre, la importancia de la paternidad, etcétera, etcétera. Entonces eso se refiere, ¿no es cierto?, de pronto dentro de nuestra empresa nos pueden decir que ayudemos a dar un discurso acerca de cualquier tipo de temas que lógicamente capte la atención del cliente, que sea reflexivo y que sea también de pronto preciso en la temporalidad, ¿no es cierto? Es como les dije hace un momento, puede ser que se dé justo en el Día del Padre, el Día de la Madre, temas festivos, fechas navideñas, unión familiar, ¿no es cierto? De pronto todo ese tipo de temas muy, muy relevantes y que son muy consecutivos o concurrentes a lo largo del año, por supuesto. Entonces esto con respecto a un discurso. Hay otra forma de comunicación que se denomina foro. Esta es una parte un poco más profesional ya. Esto ya es un encuentro de académicos, ¿no es cierto?, o inclusive también de estudiantes de educación superior, donde ya se ponen a hablar, entre muchos de ellos, de algún tema específico, ¿no es cierto? Entonces, miren, el foro es una técnica de comunicación oral en un lugar físico o virtual a través de Internet, que se emplea para reunirse, intercambiar ideas y opiniones sobre diversos temas de interés común, siendo el foro asincrónico. La participación en texto e imágenes está disponible en este espacio, esperando que alguien del grupo se dé cuenta. Ya, mira, no, esto de aquí no debería ir. Siendo común el foro asincrónico. Pueden clasificarse en foros públicos, foros privados y foros protegidos. Lo importante de participar en ellos es que se pueden escuchar las diferentes perspectivas sobre un tema a la vez. Estos foros sí son bastante llamativos, son muy enriquecedores, ¿no es cierto? Y son, no sé, es como que te despiertan una curiosidad. De pronto, si hay algún tema que no conocías, o si hay un tema que conocías poco, profundizar en ellos, ¿no? Su función principal es permitir a un grupo de personas comunicarse entre ellas, hablar sobre lo que les interesen o que quieran conocer, ya que de la misma forma permite averiguar la evolución de las opiniones sobre una temática a lo largo del tiempo. Este tema del foro lo hice yo en el año 2018 con unos estudiantes del instituto. Me pidieron desde
prácticamente la coordinación académica que organice un foro, ¿no? Con los chicos de sexto y marketing. Entonces, a veces uno dice, ¿y ahora cómo se hace, no, este detalle? Entonces nos propusimos, nos organizamos. Déjenme ver si tengo una fotografía para compartirles por acá. Déjenme ver antes de pasar este detalle. Parece que sí tenía una fotografía de esto. Un segundito nada más. Un segundito. Déjenme ver dónde tengo. Parece que sí tenían las fotografías de lo que organizamos con los chicos. Un foro. Déjenme ver. Justamente aquí están, verán, algunas fotografías. Voy a ir compartiendo, a ver, en pantalla. No sé si me confirman si pueden ver. ¿Pueden ver? Sí, Ok. Ahí están unas fotografías. Bueno, esa no es. Por este era el escenario. Bueno, ya se llenó un poquito más, ¿no es cierto? El escenario, ahí me tocó estar al frente. Los que están ahí sentados en la mesa son mis ex estudiantes. Esto fue en el año 2017, ha sido 19 de julio. No he cambiado mucho, ¿no? ¿O sí? Pero miren, ahí por ejemplo están todos los chicos. Nos organizamos, todos los que ven ahí son mis estudiantes en una mesa, ¿no es cierto? Entonces nos propusimos hablar, miren, ahí estamos hablando foro, impacto del comercio electrónico y la balanza comercial entre Ecuador y Colombia. Recuerdo que fue el foro que organizamos, ¿no? Entonces ahí repito, cada uno de los chicos se prepararon muy bien, ¿no es cierto?, en un área, en una temática específica para poder compartir al público, ¿no es cierto?, cada una de las preguntas, ¿no es cierto?, que hacían con respecto a este tema del foro. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora desde mi punto de vista, lógicamente porque ahí es cuando los estudiantes como que despiertan, ¿no es cierto?, una especie de curiosidad, ¿no es cierto?, por un tema relevante y también por la tensión que se da el momento de, ay, tengo que estar frente a un público, ¿no? Tengo que estar frente a personas que van a escuchar y de pronto el miedo a equivocarse, ¿no? Pero ahí es como que poco a poco vamos saliendo un poquito del tema de todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto? El miedo a hablar en público, la ansiedad y todo ese tipo de detalles, ¿no es cierto? De pronto con estos eventos académicos, con estos encuentros, que si bien es cierto y estoy muy seguro que lo haremos una vez que volvamos a lo presencial, yo mismo seré el encargado de organizar algunos foros ya en niveles superiores para hacerlo frente a todos los estudiantes, de pronto invitar personas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces miren, repito, estos detalles o el tema de lo que es un foro es muy relevante, es muy enriquecedor. Hasta yo aprendí nuevas cosas porque me sumergí en temas, ¿no es cierto?, un poco desconocidos para mí, comercio electrónico, balanza comercial, etcétera, etcétera. Y fue muy bonito, ¿no es cierto?, porque cada estudiante hizo su participación y estaban muy predispuestos, ¿no es cierto?, a enfrentarse a ese tipo de situación. Era un chance como que de nervios y todo ese tipo de cosas. Dentro del público habían personas, no solo estudiantes, habían personas, lógicamente, invitados especiales, entre otras personas que estaban en este pequeño auditorio que en ese momento el ITSO todavía no contaba con un auditorio grande, ¿no? Entonces, repito, este tema de lo que es organizar un foro, si tuve la experiencia de hacerlo, es muy enriquecedor, es muy bonito hacerlo porque ayuda, lógicamente, a hablar de un tema específico, es llamativo, el público se interesa, ¿no es cierto?, los estudiantes, en mi caso, con el apoyo docente, se expone, ¿no es cierto?, y hay un lapso, ¿no es cierto?, después de dar toda la, ¿no es cierto?, la ponencia, hay una especie de preguntas y respuestas con las personas del público, hacen sus aportes, las personas del público, personas que pueden tener mucho más conocimientos, de pronto pueden hacer alguna corrección a algo que se ha hablado, toca estar predispuesto a decir, no, en efecto, pues usted tiene toda la razón, ¿no es cierto?, pues porque aquí estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, este tema es muy bonito, muy llamativo, se pueden hablar de muchísimas cosas de interés social, de interés
en común, ¿no es cierto?, de temas académicos, de temas de educación, de temas de salud, de temas políticos, de temas de la realidad de nuestro país, ¿no es cierto?, de temas internacionales, de relaciones internacionales entre Ecuador y otros países, conforme a algunos acuerdos comerciales, etcétera, etcétera. Entonces es muy chévere, ¿no es cierto?, este tipo de detalles. Mire, su función principal es permitir a un grupo de personas comunicarse entre ellas, hablar sobre lo que les interesen o que quieren conocer, ya que de la misma forma permite averiguar la evolución de las opiniones sobre una temática a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, en efecto, ¿no es cierto?, hablamos y llegamos a conclusiones, ¿no es cierto?, después de toda la charla, de todo el momento que se tomó, ¿no es cierto?, de pronto sea una hora y media, máximo unas 2 horas, que puede llevarse este tema de lo que es un foro académico, por supuesto, donde ya se topan temas relevantes y que es muy bonito, al menos a ustedes como estudiantes les va a ayudar a tener un criterio un poco más formado conforme a algún tema que tratemos en lo posterior. Luego de ello se da también una temática que no la he tratado mucho, ¿no?, pero también está dentro de lo que es para compartirles a ustedes lo que se denomina Phillips 66, la cual es una técnica de dinámica donde las personas deben hablar por 6 minutos en equipo, que se basa en dividir un grupo o reunión social en subgrupos de 6 personas y hacerlos discutir sobre un tema en específico, ¿no es cierto? No obstante, se obtiene una idea general de las conclusiones de cada grupo. Esta metodología fue creada en 1948 por el norteamericano J. Donald Phillips, al cual se debe su nombre, ¿no es cierto? Repito, no es una técnica que la he utilizado, por supuesto, pero no está por demás darles a conocer, ¿no es cierto?, que también existe. ¿En qué conlleva, ¿no es cierto?, por ejemplo, separar, ¿no es cierto?, por grupos de 6, conforme indica, ¿no es cierto?, y hablar sobre un tema en específico y luego de ello sacar una conclusión para luego llevarla ya a una mesa general. Esto en efecto es lo que se trata de esta técnica. No quiero profundizar mucho en ella porque, repito, no la he utilizado hasta el día de hoy. De pronto lo utilizaremos en algún momento cuando tengamos algún tema por debatir o por sacar alguna conclusión conforme a los diferentes criterios, porque cada uno de nosotros somos personas pensantes y con diferentes, valga la redundancia, criterios, ¿no es cierto?, posiciones, comentarios, etcétera, etcétera. Hay otra cosa muy importante, ¿no es cierto?, que se da también dentro de lo que es todo lo que hemos estado hablando, que es la comunicación en equipo. Conforme este autor, una buena comunicación en el equipo de trabajo es esencial para generar un entorno que impulse un rendimiento excelente. De hecho, un factor clave del éxito de un equipo de trabajo es la calidad con la que sus miembros intercambian la información. Y no solo eso, para calibrar el papel básico de la comunicación eficaz en el equipo de trabajo, hay que atender a los que se denomina proceso del equipo. Este se refiere a cómo trabaja el equipo para alcanzar resultados y desarrollar las competencias de sus componentes. Por supuesto que sí. Miren, cuando en una organización, por más pequeña o grande que sea, no hay comunicación, lógicamente los procesos se retrasan. ¿Y cuando en una empresa no hay una buena comunicación? Puede suceder o pueden estar dándose diferentes factores o puede ser producto de diferentes circunstancias. La primera, ¿no es cierto?, que las personas no tengan esa habilidad, ¿no es cierto?, para poder comunicarse. A veces se sobrecargan y creen que creen que solo una tiene ¿qué sería yo?, la facultad para poder elaborar, ¿no es cierto? Otras, como les había dicho yo, son celosas de pronto con su trabajo, no quieren compartir conocimientos, ¿no es cierto?, y creen que pues solo ellas de pronto tienen esa responsabilidad de llevarlo dentro de la empresa, ¿no? Entonces no existe comunicación, no existen delegaciones, todo se sobrecarga de pronto el coordinador, no delega, ¿no es cierto?, a cada uno de sus subordinados, no existe una comunicación adecuada. Entonces ahí es cuando los procesos dentro de una empresa se entorpecen, ¿no?, por supuesto. Entonces la comunicación en equipo es elemental, es también trascendental, ¿no es cierto?, para cumplir cualquier objetivo, por muy grande o pequeño que sea, ¿no es cierto? Entonces de pronto hablar, discutir, ¿no es cierto?, no está por demás una charla un lunes en la mañana, ¿no es cierto?, para ponernos de acuerdo en cuáles serán los objetivos de la semana, o a su vez hacer una charla un viernes, ¿no es cierto?, para evaluar los resultados de lo que ha pasado, ¿no es cierto? Entonces eso es comunicarnos, ¿no es cierto?, hablar, ser sinceros, ser francos, ¿no es cierto?, dentro de nuestro trabajo con todo lo que nos está sucediendo de pronto, para tomar cualquier correctivo que sea necesario, ¿no es cierto?, con el fin de pues sacar adelante
lógicamente cualquier tipo de proceso que se esté llevando dentro de la empresa. ¿Cuáles son los beneficios de la comunicación grupal? Déjenme ver algo aquí, quiero ver algo. Bueno, sí estoy bien. A ver. Listo. Entonces, íbamos a hablar de cuáles son los beneficios de la comunicación grupal. Miren, estos son los beneficios. La distribución de tareas y recursos de una forma más eficiente, ayudando a reducir los tiempos de entrega, justo lo que yo les decía. La distribución de tareas, porque cuando hay una persona dentro de una empresa que se cree el sábelo todo o el que quiere hacer todo, todo puede contraer, ¿no es cierto? A veces las cosas que se quieren sacar, ¿no es cierto?, dentro de una semana, salen dentro de 2, ¿no es cierto?, porque prácticamente todos los procesos se retrasan, ¿no es cierto?, porque no hay una correcta distribución de tareas, ¿no es cierto?, no hay una confianza en sí, en todos los elementos o las personas que forman parte de una organización. ¿Cuál es otro de los beneficios? La motivación de los empleados de una forma sana. De una forma sana, miren, con una comunicación efectiva se sentirán más comprometidos con los objetivos, los compañeros y el líder que les coordina. Esto es trascendental. Cuando haya un excelente liderazgo dentro de una empresa es muy, muy bueno, ¿no es cierto? No es por nada, pero, bueno, ustedes, no, los del B. Por ejemplo, con no sé si ustedes estuvieron en la Expo, pero a mí siempre me ha gustado ser... no solo la persona que da órdenes o el que dice haz esto, haz aquello, ¿no es cierto? No. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, cuando hicimos la Expo Feria, yo estuve desde el primer día y fui la última persona que me fui recogiendo hasta las basuritas que quedaban en los stands, porque teníamos que dar ejemplo, ¿no? Entonces, eso es, de pronto, no es que lo diga por mí, ¿no es cierto? De pronto cualquier persona lo puede hacer, pero eso es llevar a efecto un excelente liderazgo, ¿no es cierto?, para que los objetivos propuestos, ¿no es cierto?, se cumplan. Y miren todo lo que nosotros nos propusimos dentro de la Expo, el stand, ganar con el emprendimiento que hicimos que hicieron los chicos del AI, que hicimos con mis estudiantes de segundo, algunas cosas que hicimos muy bien, ¿no es cierto? Entonces se distribuyeron las tareas, hubo una comunicación grupal efectiva, entonces todos los objetivos se lograron, ¿no es cierto? Porque hubo, ¿no es cierto?, una motivación a los chicos desde un inicio hasta el final, con un excelente liderazgo de cada uno de los docentes, por supuesto. Otra de las cosas, miren, enfoque del equipo en varios objetivos específicos, lo que permite que todos avancen en una misma dirección, al no existir malos entendidos ni errores por fallos comunicativos, ¿no es cierto? Es bonito cuando dentro de tu trabajo te dicen, vamos, tú también puedes avanzar, vamos, sigamos adelante para alcanzar estos objetivos, ¿no es cierto? O de pronto si estamos estudiando, te dicen, vamos, avancemos con Yeque para estudiar, y de pronto después con el tiempo alcanzar ese ascenso que tanto anhelamos dentro de nuestra empresa, ¿no es cierto? Miren, ese es el enfoque que muchas de las veces, o el beneficio que hay cuando existe una excelente comunicación dentro del grupo de trabajo, cuando no hay ese cero laboral, cuando no existe ese egoísmo, etcétera, etcétera. Pero son cosas que también sí se dan dentro de la empresa, ¿no? Por supuesto, no todo es color de rosas dentro de lo que es un equipo de trabajo. Yo lo he vivido y de pronto lo sigo viviendo en un trabajo que tengo por ahí en la mañana, pero hay que más o menos sobrellevar también las cosas en este tipo de detalles. Otro de los beneficios de la comunicación grupal es que todos los miembros del equipo se sentirán escuchados y con voz. ¿A qué me refiero con esto? Que tendrá el mismo trato desde la persona que hace el aseo, la limpieza de la empresa, ¿no es cierto?, hasta el gerente de la organización, ¿no es cierto? Todos los miembros del equipo, porque todos son parte de una organización, todos son miembros o son el equipo de trabajo, ¿no es cierto?, que cada día luchan por sacar adelante una empresa o una organización. Entonces, cada uno de estos elementos son beneficiosos, por supuesto, cuando existe una comunicación bien estructurada dentro de un equipo de trabajo. Otra de las cosas importantes que hay que puntualizar también es lo que se denomina la retroalimentación de la comunicación en el equipo. Miren, ¿qué hace cuando existe retroalimentación? Es por ejemplo, cuando en algún momento les voy a decir yo a ustedes, a ver, señores estudiantes, hagamos una retroalimentación de mi gestión como docente. ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría que yo mejore, ¿no es cierto? ¿En qué creen que estoy fallando? ¿Cuáles son
esas observaciones, ¿no es cierto?, que tienen, ¿no es cierto? Entonces eso ayuda, y a mí me ha ayudado muchísimo, lo vengo haciendo por varios años, a mejorar, ¿no?, como docente, porque uno de pronto no es que se tenga la última palabra dentro de estas cosas. Entonces, trasladándolo, lógicamente, el ejemplo que les acabo de dar a lo que es ya empresas, ¿no es cierto?, es lo mismo, ¿no? La retroalimentación dentro de la comunicación en el equipo de trabajo, ¿no es cierto? Es decir, sentarnos y hacer un análisis, ¿no es cierto?, de qué es lo que está pasando, qué ha pasado para de pronto mejorar, si hay cosas que están fallando o de pronto no se están llevando de una manera adecuada dentro de lo que es una organización. ¿Cuáles son esas cosas, no es cierto? Mejora la eficacia del equipo. Miren, la retroalimentación constructiva, por ejemplo, por supuesto que constructiva, porque también si hay la destructiva, eso también se ha dado, ¿no es cierto?, de que te dicen, en vez de darte una retroalimentación, te dicen, sabes que tú no sirves. No, tú no haces nada aquí, mejor pon la renuncia, ¿cierto? Tú no te acoplas a esta empresa, tú no eres parte de... Entonces, eso por supuesto que no debe suceder, ¿no? Pues estamos hablando de una retroalimentación constructiva, la cual ayuda a los miembros del equipo a mejorar la eficacia de sus comunicaciones interpersonales y por tanto mejora la interacción en el equipo y su rendimiento, ¿no es cierto? Otra de las cosas, ayuda al equipo a evaluar sus progresos, permite al equipo a evaluar sinceramente su progreso con relación a los objetivos, ¿no es cierto? Entonces, cada uno nos hacemos un análisis, no, yo creo que sí, es verdad. La semana anterior me demoré 4 días en algo que me debería de haber demorado 2 o 3 días. Es verdad, sí es verdad, necesito ponerle un poco más de ñeque, ¿no es cierto?, al trabajo que me han delegado. Entonces, cuando hay esa palabra sutil, ¿no es cierto?, cuando hay ese tipo de cosas a uno, como también le hacen reflexionar, ¿no? Porque no sirve de nada que alguien llegue y te empiece a gritar, a decir cosas. Entonces es como que cambia muchísimo el ambiente laboral, el ambiente de trabajo. No se logran los objetivos, uno ya se trabaja porque a veces hasta por el dinero que te pagan, pero no porque se cumplan los objetivos empresariales. Entonces depende, repito muchísimo, depende de quién esté al frente de una organización o quién sea tu jefe inmediato para que este tipo de cosas se den de una manera adecuada, de una manera correcta. Miren, como tercer punto dice, promueve un clima de apoyo mutuo. Ayuda a promover una atmósfera de seguridad y de apoyo mutuo, ¿no es cierto?, debido a no tener que adivinar acerca de las reacciones de los otros. Es decir, ya nos conocemos, no todos, hemos hecho una amistad dentro de la empresa, entonces no estamos como que a la expectativa de qué va a pasar, ¿no? Entonces promueve confianza, ¿no es cierto?, un clima de apoyo. Es decir, que dice algún compañero nuestro, dice, apóyame en esto, no conozco de este detalle, quizás si me ayudas con explicándome, entonces de pronto, ¿no es cierto?, o uno también puede necesitar, ¿no?, porque no es que se la sabe todo, dentro de una empresa, cuando existe la confianza con un compañero de decirle, ¿sabe qué, compañero o compañera de trabajo? Ayúdeme explicando este detalle, hasta ver o hasta manejar muy bien un sistema o cualquier tipo de informe, de producto que se necesite sacar, ¿no es cierto?, al final de una semana o al final del mes. Entonces ya uno hay ese clima laboral de apoyo, ¿no es cierto? Eso es esencial, pero saben que es muy complejo, muy difícil cuando existe, repito, el celo laboral, y cuando una persona sabe y no te quiere enseñar es muy complejo. Ahí pues prácticamente toca a uno buscarlas como empleado, y cuando se necesita realmente el trabajo, buscar las alternativas para poder aprender lo que prácticamente te pueden enseñar o te pueden dar las directrices necesarias dentro de lo que es el mismo trabajo, ¿no? Otro punto, miren, previene las agendas ocultas. Previene la aparición de agendas ocultas destructivas, así como el surgimiento de rumores sobre disputas y sentimientos que no son afrontados mediante una comunicación abierta en el equipo y entre los individuos, por supuesto, ¿no? Esto también sí se da a lo largo de mi trabajo, sí he podido ver también este tipo de detalles, ¿no? Personas que por cualquier rumor, por cualquier tipo de situación, pues lógicamente empiezan a formarse grupitos, ¿no es cierto? No, de que yo me llevo con la persona de acá, yo no me llevo con la persona de acá. Entonces, ese tipo de conflictos laborales siempre se da, lamentablemente, y digo lamentable, no es este tipo de cosas que se está tratando dentro de una empresa, al menos cuando es grande, cuando es enorme, no se llega a ejecutar al 100%, ¿no? Porque siempre habrá personas, pues lógicamente, que no piensen lo mismo que uno, ¿no? Otra de las cosas, mire, incrementa la confianza. Esto es entre los miembros del equipo, por supuesto, ¿no? Esto hace que el nivel de confianza que uno se tenga con nuestro jefe, con nuestro líder, sea mayor, ¿no es cierto? Esto es como que levante el ánimo, ¿no es cierto? Cuando uno se siente muy bien en un clima laboral, las cosas van surgiendo automáticamente, uno se trabaja
conforme los objetivos de la organización y lógicamente, valga la redundancia en este tipo de detalles, cuando existe una comunicación en equipo efectiva, todo se va engranando, ¿no es cierto? Y los resultados al final del mes o al final de la temporada propuesta, sean 2, 3 o cada semestre, ¿no es cierto?, se van dando conforme lo planeado. Pero cuando es todo lo contrario, pues empiezan a surgir problemas, inconvenientes, retrasos en las entregas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son estas barreras de la comunicación en equipo? Miren, imponer, ¿no es cierto?, como una de las primeras cosas. Decirle a una persona qué debe hacer, como es lógico, hay situaciones en las que hay que actuar así es necesario. No obstante, es mejor estimular una comunicación abierta en la que los miembros del equipo se sientan libres para expresar sus puntos de vista y perciban un clima participativo. Esto es crucial en un equipo de trabajo. Amenazar, ¿no es cierto? Si usted utiliza su autoridad formal o si utilizamos nosotros para obligar a otra persona a ceder, amenazando con consecuencias negativas, suprimiremos completamente el espíritu de cooperación necesario en todo el equipo de trabajo. Además, levantará un muro impenetrable para la comunicación abierta, como les había dicho yo. Cuando ya tenemos este detalle dentro de un trabajo, pues lógicamente sí hay que considerar el hecho de cambiarnos, ¿no? Porque este tema también, pues sí es agobiante cuando uno pues trabaja con personas, ¿no es cierto?, que son muy autoritarias y todo ese tipo de detalles. Aleccionar, otro de los tipos de cosas o de las barreras, ¿no es cierto?, que no es más que decirle a otra persona del equipo lo que es y no es una conducta adecuada, ¿no es cierto? Otro punto, aconsejar sin habérselo pedido. Miren, opinar sobre cómo debe resolver otra persona los problemas sin que le hayan preguntado. Es posible que nosotros estemos llegando a conclusiones sin conocer todos los datos. Hay que ser, por tanto, cuidadoso y elegante cuando verdaderamente queramos ayudar a otro miembro del equipo. Otra de las barreras dice juzgar, hacer juicios negativos o evaluaciones de la otra persona, descalificando y minusvalorando su contribución. También otro detalle, miren, en las barreras, elogiar falsamente. Evite dar elogios sin fundamento. Elogiar sin motivos es una táctica de manipulación alejada del espíritu que debe prevalecer en un equipo de trabajo. Otra de las cosas que también sí he visto que se dan, ridiculizar. No menospreciar jamás a otra persona o sus propuestas. Cuando uno dice, no, esas ideas que tú das no sirven para nada, no. ¿Alguien dijo algo? No sé si alguien dijo algo o lo escucho mal. Repito, ridiculizar, ¿no es cierto? No menospreciar jamás a otra persona sus propuestas. Si lo hacemos, generaremos sentimientos negativos en ella, al tiempo que impedirá que en el futuro los miembros del equipo se expresen con libertad y pongan en juego la creatividad, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, en este tipo de cosas. O a veces cuando somos estudiantes también cometemos esos detalles, ¿no? Cuando, por ejemplo, algún compañero se equivoca, todo el mundo se ríe y eso es como feo, ¿no? Por eso hay que tener cuidado en ese tipo de cosas, porque podemos cohibirle a una persona de sus ideales, ese tipo de cosas. Y trasladando este tipo de ejemplo, ¿no es cierto?, lo que es la comunicación en equipo de trabajo, también, repito, puede ser un equipo de trabajo para el desarrollo de una exposición, de un deber y todo este tipo de temas, ¿no? Y ya mucho más allá, lo que es el campo empresarial, sí he visto también que cuando pasa este tipo de cosas, esa persona ahí se cierra y nunca más quiere dar una opinión o algún tipo de idea conforme a algún proyecto que se esté realizando, ¿no? Por supuesto. Listo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No hay, pero sí desearía argumentar una pequeña experiencia que yo tuve. Cuente, le Hace escucho. mucho. ¿Ya? Verán, realmente sí tiene toda la razón ingeniero en lo que explica, porque a mí me pasó un caso similar en el que un tiempo pues en un hotel de 5 estrellas estuvieron acogiendo pues personal y me aceptaron para el puesto de recepcionista. Entonces ahí de ley pues es full atención al cliente, como usted dice mismo, pues buena cara, buen modo, buen gesto, etcétera. Entonces
¿para qué? Sí, me iba bien desde las primeras semanas, más que todo, porque simplemente, bueno, lamentablemente hasta un mes tuve, porque me dijeron que iba a estar de a prueba 3 meses, pero solo duré uno. Ya, por la razón, ¿cuál? Que la verdad, pues los compañeros de trabajo que yo tuve, mis demás compañeros que fueron también recepcionistas, ellos tuvieron mucho más tiempo que yo, pues en el puesto, yo recién ingresando, quería aprender. No obstante, pues los compañeros, no sé qué fue lo que pasó, que realmente pues no me brindaban la mano amiga en enseñarme todo lo que yo sabía. ¿Por qué? No sé qué sería, pues, como usted dice, pues tal vez temieron a que yo les quitara el puesto. Pues, entonces, yo acudía, ellos siempre se turnaban, habían horarios, unos atendían en la noche, otros en la madrugada, otros en la mañana. Bueno, siempre nos turnábamos así. Bueno, entonces yo le preguntaba a los de turno, pues, cómo se maneja esto, que por favor me enseñen. No, es que primero tienes que pedirle a la administradora del hotel que te ayude con tu cuenta y tu contraseña para que tengas tu propio, tu propio sistema, en este caso de caja. Porque si yo manejaba en nombre de ellos, pues le echaban la culpa a ellos. Yo creo que ese debe ser el tema, tanto más después. Pero igual, pasé ya 3 semanas y la gerente me decía que cómo estaba, si estoy aprendiendo, ¿no? Pues yo del recelo le decía, pues sí, la verdad sí estoy aprendiendo. La vergüenza de decirle que no, es que los compañeros no me quieren enseñar. O sea, yo no sabía qué era lo que iba a recibir de parte de ella. Entonces, bueno, yo creo que ese fue también mi error de no haber comentado con tal sinceridad de lo que estaba pasando. Bueno, hubo un tiempo, como siempre dicen, pues las cosas nunca se pueden ocultar o sea, el sol no se lo puede ocultar con un dedo, siempre van a salir a la luz. Un día, pues, uno de los compañeros que estuvieron en el puesto de recepcionista lo pasaron a mesero, porque no había personal. En ese entonces no había lo suficiente como para que para que los meseros pues estén disponibles. Lo llamaron al puesto de mesero y bueno, pues justo en ese día era cierre de caja. Llegaron harta gente, era un fin de semana. Empezaban a ver los check-in y los check-out. Entonces en ese entonces yo no sabía cómo hacer el check-out. Es que esa parte no sabía, porque no me querían enseñar los compañeros por el temor de que yo les iba a darle las malas, mejor dicho, a conjugarle malas cuentas en caja. Bueno, churos, y ahora yo ¿cómo hago el check-out? Bueno, ¿cómo registro el último producto que el cliente pide? Ay, qué nervios, yo en ese momento estaba yo solita, no había nadie, me dejaron sola. Bueno, entonces, ¿quién más que fui y le llamé al mesero? Ese fue mi grave error, la verdad. Yo pues inocentemente le llamé al mesero y él vuelta era nervioso y decía, a ver, Yurita, ¿qué pasa? Yo le digo, ayúdeme por favor, ¿cómo es esta parte que no me han enseñado? Y él cogió y de una así, vio, pasó la gerente, miró eso y después me llamó la atención. De ahí me dijo, ¿cómo es posible que puedas pedirle, ayuda al mesero? Eso no se hace, hotel de 5 estrellas. Chuta, qué vergüenza. Yo dije, eso nunca más lo voy a volver a hacer. Hasta que después empecé a meter la pata constante y de ahí ya no me soportaron y mejor dicho ya me despidieron. O sea, en ese entonces, porque yo creo que el error, mi experiencia que cogí en ese momento es no acoger confianza en mí misma. Otra, no acoger confianza al gerente y haberme creído pues todo lo que dicen pues los diálogos de parte de los compañeros de trabajo, porque siempre me decían cosas negativas de parte de la gerente,
que no, que la gente es esto. Entonces yo creo que fue por eso que no le tuve tanta confianza a la gerente, y ese creo que fue mi grave error y fue mi gran experiencia, la verdad. Nada más. Gracias, Joana. La verdad, yo aquí saco a relucir varias cosas de tu experiencia, ¿no? Por ejemplo, que tú ya tenías un juicio de valor de una persona sin tú haberla tratado, ¿no es cierto? Me refiero a ello repito, con el juicio de valor que hicieron tus compañeros de ese entonces con respecto al gerente. Entonces, imagínate todo lo que hemos venido hablando, ¿no es cierto? ¿Qué sucede, ¿no es cierto? Cuando existen barreras en la comunicación o en el equipo de trabajo, ¿no es cierto? Porque hubiera sido muy elemental, demasiado importante que existe una reunión de trabajo, no sé si la existió, no lo sé, gerente, ¿no es cierto? Los demás chicos, tu persona, ¿no es cierto? Ahí, y que el gerente hubiera dado una disposición directa de que a ti en las primeras semanas sean de inducción, ¿no es cierto? Y de que cada una de las otras personas te indiquen todos los conocimientos previos que ellos tienen para que tú de manera adecuada te acoples, ¿no es cierto?, al trabajo en equipo. Es muy elemental dar esas directrices y ser claro con las personas, el gerente, ser claro, ¿no es cierto?, de que existe algún inconveniente, sepas tú comunicar inmediatamente para tomar los correctivos necesarios. Créeme que si es que esa hubiera sido la forma en que se hubiera estado llevando al frente de esa organización, hubiera sido tal vez muy distinto. Y quizás tu experiencia dentro de ese tipo de trabajo hubiera sido un poco más duradera, ¿no? 6 meses, 1 año, el tiempo que tú hubieras podido estar. Pero lógicamente ya desde un inicio ya se fue marcando muchísimo ese celo laboral, ¿no es cierto?, por parte de tus compañeros de trabajo, y que no, de pronto tuvo ese miedo de poder expresar, ¿no es cierto?, a la persona que estaba a cargo, tal vez por el qué dirán o por el hecho de que tal vez no estoy prestando atención o no me creo lo suficientemente hábil, capaz de poder estar en ese... Hay un montón de cosas que se nos generan en la mente en realidad. Pero repito, miren esa equivocación. O sea que en el pequeño ejemplo que tú das, y que es una vivencia que también yo le he pasado en muchos otros trabajos, y que quizás muchos de ustedes también como estudiantes lo podrán haber pasado, pero sí es elemental, repito, que no existan ese tipo de barreras. Uno ser muy claro, ¿no? De pronto decir, ¿saben qué? No me están ayudando, ¿cómo hago? ¿No es cierto? Ya con la persona de un rango mayor, por supuesto, la persona encargada, para que ese tipo de cosas se vayan ya disipando y desde un inicio siendo claros, ¿no es cierto? Repito, hubiera sido muy diferente tu experiencia si tú comunicabas, ¿no es cierto?, hablabas, no te quedabas callado, porque a veces sí tenemos ese miedo, ¿no?, de qué nos dirán ahora o qué nos van a decir, ¿no es cierto?, de pronto de que no soy muy pilas o no estoy capacitada para este tipo de trabajo, o de pronto si digo esto hoy mismo me van a despedir. Se nos vienen un montón de ideas a la cabeza, pero de pronto solo son ideas que en realidad no se van a concretar, sino van a ser quizás, ¿no es cierto?, una especie de puente para poder comunicarnos y como dije hace un momento, sí bajar esa tensión, ¿no es cierto?, y de pronto aprovechar esos tiempos para esa correcta inducción a un campo laboral, porque todos necesitamos una correcta inducción a un campo laboral, porque son procesos distintos, son esferas distintas, ¿no es cierto? Y yo lo he vivido, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy, pues, creo que mi experiencia no ha sido tan negativa, más bien ha sido positiva con personas que me han sabido dar la mano, y muchas de las veces fuera también de esa empresa, por el tipo de conocidos que uno se tiene, de amistades, ¿no es cierto?, para que te indiquen cómo se lleva adelante un proceso de trabajo. Entonces, no, sí es verdad, agradezco mucho lo que tú acabas de puntualizar, pues ahí en efecto se da, ¿no es cierto?, de que cuando no hay comunicación correcta, cuando todo se queda calladito, pues al final eso, a veces los sueños se truncan, ¿no? Y prácticamente una aspiración laboral que de pronto tú la tenías pensado, se me ocurre, yo no lo sé, ¿no?, permanecer 1 año o 2 años, ¿no es cierto?, hasta conseguir un mejor trabajo, por supuesto, ya se vio afectada en el cortísimo plazo, ¿no?, porque 1 mes pues prácticamente no es nada, ni siquiera te dieron chance a los 3 meses de lo que es una especie de prueba, ¿no?, en un campo laboral. Ajá, por supuesto que sí. Muchas gracias, Joana, por tu aporte en ese detalle. ¿Alguien más que tenga alguna experiencia en este detalle de todo lo que es el trabajo, ¿no?, comunicación? Alguien que, por ejemplo, haya tenido un jefe gritón. Yo sí los he tenido. De más chavo, por supuesto, ¿no? Por eso yo siempre decía, yo tengo que estudiar para que nadie, lógicamente, tenga que tratarme de esa manera, ¿no? Yo sí he tenido trabajos muy duros. Por ejemplo, yo cuando tendría unos 14, 15 años, unos 16 máximo. Yo ya estaba trabajando en una ferretería. Y a mí me contrataron para trabajar en una ferretería, ¿no?, vender todos los fierros, todo que se vende ahí, ¿no?
Y de pronto la señora también tenía una copiadora, yo ya aprendí a manejar lo que es copiadoras esas grandes y eso fue mi negocio después por mucho tiempo. Pero la señora era muy chévere, era calidad, manejamos una especie de relación, calidad la señora. Pero el marido de ella era súper prepotente, ese señor. Créanme, era súper prepotente, que eso es lo que me desanimaba de trabajar ahí y fue el factor común que terminó haciendo que yo me vaya de ese trabajo. Ese señor tenía una finca y todo trabajo es honrado, pero creo que la forma en que le pides a la persona es muy elemental. Entonces era como, bueno, son personas de dinero, por supuesto, ¿no? Yo estaba ya a estar trabajando normal y ese señor llegaba y me decía, ¿qué haces? ¿No estás haciendo nada? Ay. A ver, yo traje, ese señor se dedicaba, no, a ver, ahorita traje quesos, te me vas a vender a estos 10 restaurantes ahorita, te me vas a vender. Y no me traes ni uno, quiero que todos los vendas. Y así llegaba ese señor. Les juro, yo no tenía ni idea ese tiempo de cómo vender, de cómo acercarme, pero yo pasé por esas etapas, oigan. Y créanme que cuando una persona es prepotente en un ambiente de trabajo, por más ganas que tú tengas de permanecer en ello, a la final te hace tomar la decisión de cambiar a un ambiente laboral distinto, así ganes menos por tu tranquilidad y tu paz mental, porque lógicamente no vas a poder sobresalir en ese tipo de detalles. Yo por eso me propuse, no, yo siempre tengo que estudiar, siempre que tengo que ser alguien en la vida, porque lógicamente no todas las veces alguien me va a tener que tratar de esa manera, porque quizás era muchacho, ¿no es cierto? Creo que yo sí les había contado que entré tarde al colegio, entonces yo creo que debía haber estado en un segundo curso por ahí, y la dueña, por supuesto, oigan, ¿y qué pasó? No, con los años, por supuesto, me conocía, ¿no? Y ya me había salido de ese trabajo, me dediqué a otras cosas, a otros trabajos, y con los años, ya creo que fue en el 2015 en un tour que hicimos a México con el personal del municipio de Tena, me volví a encontrar con esa señora, oigan, con la dueña. Y también fue el esposo. Y el señor me dice, ¿tú qué haces acá? Como quien dice, nunca de haber pensado en su mísera vida, porque no le puedo decir más, que una persona tal vez iba a progresar, ¿no es cierto? Y iba a tener los recursos para poder darse un viaje a otro país, ¿no? Entonces le dije, no, pues estudié, ¿no es cierto? Y aquí me tienes, hoy junto a ustedes para darnos este tour de 15 días por toda la Ciudad de México, lo que es Quintana Roo, lo que es Mérida y todo ese tipo de cosas. Entonces era como que, ahorita me acordé como que el karma de pronto tal vez le llegó a ese señor, ¿no? Porque si hay gente en lo que es a nivel de empresas, a nivel de negocios, que porque creen que tienen dinero pueden menospreciar a otras personas, ¿no? Que de pronto somos empleados o que estamos empezando desde abajo a construir nuestros sueños, ¿no es cierto? Entonces a mí sí me ha pasado esto, me ha tocado vivir muy duro, pero repito, no me he quedado quieto, ¿no? Entonces he buscado la forma de avanzar, de moverme y de acoplarme a aspectos laborales donde más ven del mérito que lógicamente otro tipo de detalles. No me gustan los trabajos politizados, sino más por mérito, y ese es el campo que me dedico, ¿no? Al campo de la educación, que es más por mérito. Entonces sí se me vino a la mente ese ejemplo de muchacho, ¿no? Y de pronto, repito, con el pasar de los años me topé con esa persona y era como que dijo, ¿qué haces tú por acá? Entonces como que él me conocía, ¿no? Entonces he dicho, y este man sí ha trabajado, o sea, sí ha hecho algo de dinero para poder darse un paseo, si de pronto, no sé qué se le vendría a la mente, ¿no? Porque, repito, el man era súper prepotente, pero lógicamente nunca creo que tuvo, no sé si la decencia o el coraje de decir discúlpame por ese tipo de actuaciones del pasado, ¿no? En efecto, pues son cosas que a mí sí me han pasado, no sé si a ustedes en sus trabajos les ha pasado este tipo de cosas, pero siempre cuando existe una comunicación así de ese tipo de detalles, no es bueno. Yo creo que al señor ese no le duraban, los empleados en efecto pasaban por ese lugar, pero nunca le duraban, ¿no? Y repito, no es porque la esposa era una gran persona, hasta ahora no, siempre ella me acolitaba, me decía, tienes que estudiar, Pedrito, me decía, y le digo, sí, me permiso un ratito para estudiar, ya, estudia, decía, y entonces ahí en la misma ferretería me acolitaba, ¿no? Entonces yo siempre me acuerdo de esas cosas, y entonces yo digo, wow, son personas que te marcan la vida, verán, en serio, son personas que te marcan la vida y de una forma bastante que perdura en el tiempo, porque dicen, no, esas personas sí me ayudaron, o sea, no me negaron el hecho de robarme una horita para estudiar, para una evaluación, para una prueba, estando yo en mi trabajo, ¿no? Entonces yo me decía, ¿tienes exámenes? Ándate una horita antes, o ayúdame con esto y te vas. Rápido me ponía como una especie de tarea para yo cumplirla y me decía, a ver, si acabas esto rápido te vas para que estudies y sigues estudiando. Entonces ella era todo lo contrario que la esposa, ¿no? Entonces me animaba. Entonces yo siempre me acuerdo de ese tipo de personas que sin ser nada para mí, pues lógicamente en mi vida sí me apoyaron para poder ser alguien, ¿no? Entonces, pues miren cómo también afecta el hecho de que sepas comunicarte de manera correcta
Y tú como persona o como dueño de negocio no sabes cuánto puedes impactar en una persona, perdón, que recién está empezando sus sueños, ¿no? Sus anhelos, ¿no es cierto? Sus propósitos, construyendo una vida, ¿no es cierto? No sabes cuánto puedes impactar. Por eso es importante saber ser asertivo en la forma de que uno comunica a veces ideas, ¿no es cierto? Cosas, pensamientos, ¿no es cierto? Consejos que se puedan dar a personas. Nunca se debe menospreciar, ¿no es cierto?, a la gente, porque yo sí les he dicho, esto es una ruleta rusa, ¿no? De pronto a la gente que menosprecias, después quieras pedir un trabajo y te topes que él es tu jefe, ¿no? O de pronto llega a ser una autoridad importante, ocupar un puesto importante, que eso sí se da, por supuesto, y sería muy vergonzoso, ¿no es cierto? Con qué cara uno va a poder presentarse hasta esta persona cuando se comportó mal en un equipo de trabajo, supo dar una comunicación no adecuada, destruyó muchas de las veces con las palabras, ¿no? Entonces, miren, este tipo de cosas sí han pasado, ¿no es cierto? Y son importantes, y creo que tal vez a alguno de ustedes le ha pasado, ¿no es cierto?, a lo largo de su vida, de su trabajo, muchos de ustedes tal vez con un poco más de experiencia que la mía en esto del campo laboral, pero sí, repito, sí es importante, o al menos a mí sí, muchas personas en mi vida me recuerdan porque me han hecho sentir mal, y otras sí porque me han tratado de la patada, ¿no es cierto? Entonces eso sí marca, repito, pero son cosas que nos van forjando, ¿no es cierto?, dentro del campo laboral, y que al menos a mí sí me hacen dar cuenta, y por eso es que yo sí remarco muchísimo este tema de cómo tú comunicas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Inclusive, miren, dentro del ámbito docente, yo siempre trato, por ejemplo, de motivar a mis chicos. Digo, no, metámosle ñeque a los estudios, ¿no es cierto?, a salir adelante, a alcanzar los objetivos propuestos, porque esta vida es rápida, ¿no es cierto? Va a pasar el tiempo cuando te das cuenta. De pronto, con el pasar del tiempo, quizás Dios mismo me dé el privilegio de decir, no, chicos, lo logramos, se graduaron, excelente, ahora somos unos colegas profesionales, ¿no es cierto? Y de pronto nos encontremos dentro del ámbito de la vida ejerciendo la profesión dentro de la misma empresa, o a su vez nos encontremos para compartir conocimientos, para compartir o debatir sobre algún tema en específico. Entonces son, por ejemplo, ese tipo de cosas que al menos yo siempre trato de compartir a mis estudiantes, de hacerles sentir que lógicamente todo en la vida se puede lograr, pues lógicamente, como les había dicho yo, con el respeto dentro del ámbito de la comunicación, de saber llevar un mensaje correcto, un mensaje adecuado, ¿no es cierto?, de no ser celosos con lo que nosotros conocemos, con lo que nosotros sabemos, de saber compartir, ¿no es cierto?, esos detalles que nos hacen diferentes, ¿no es cierto?, o que nos hacen recordar, porque dentro del ámbito del colegio, y ahora ustedes de la universidad también, se van a llevar esos recuerdos. No, tuve excelentes docentes y tuve excelentes a medio gas, y docentes no tan recordados, ¿no es cierto? Y eso siempre se da, ¿no es cierto?, dentro del ámbito de la universidad, del colegio. Yo siempre me acuerdo de eso. Y en escuela también me acuerdo de los docentes que me daban a tizazos y me jalaban las patillas, porque yo sí vengo de esa escuela. En serio, yo vengo de la escuela de los profesores del campo, donde los padres, si te portabas mal, ahí no es que te iban a defender y te ponían psicólogo, no, también te daban la paliza en la casa y decían al profesor que te pegue. O sea, de esa escuela vengo yo, ¿no? O sea, bien formado. Entonces, bueno, ahora ya las circunstancias han cambiado totalmente. Pero eso, chicos, ¿no?, a mí por lo menos me llena de gratitud compartir este tipo de cosas. Aunque a veces nos desviamos un poquito del tema, pero siempre llegamos o volvemos a la conclusión de que el hecho de que como uno habla, como uno se expresa, como uno es con las personas, remarca mucho, ¿no es cierto?, en lo que es una persona en el futuro, ¿no es cierto? Entonces, siempre ustedes, las personas que de pronto trabajen con ustedes o de pronto tengan sus negocios, tratar bien, ¿no es cierto?, a las personas y animarles a que siempre se superen o alcancen sus objetivos propuestos, ¿no es cierto?, que nunca es tarde de pronto para estudiar, para armarse una idea de vida muy competitiva, por supuesto, dentro de este ámbito laboral, que prácticamente cada día nos exige más estar preparados y estar predispuestos y con una mente abierta, ¿no es cierto?, para aprender, y aprender que eso nunca se termina de hacer, ¿no es cierto? Dije. Claro. Del boyero o de la regla, ¿de cuál se acuerda más? De mi papá, del cabresto ese de vaca que hacían, no sé si lo ponían a secar. Ya, pero de los profesores tenían una regla enorme, ¿no es cierto? Y ese borrador también, o sea, eran 3 elementos: la tiza, el borrador y la regla. O sea, con lo que te agarraban te daba. Yo me acuerdo, verás, Víctor, como estudiábamos con mi hermano en la misma escuela, no sé, mi hermano, alguna evaluación, algún deber hizo mal y se sacó una mala nota. Y no sé si se acuerdan, pero bueno, hasta ahora creo que es así. En cada una de las notas, al ladito de lo que te calificaban los profesores, debía ir la firma del padre de familia. Entonces a mi hermano pequeñito se le ocurre falsificar la firma de mi papá.
Y ahí es cuando el profesor hizo que yo le cargue, le garroteó a mi hermano y también en la casa, ya saben, le esperó la tunda. Y mi papá sí era bien bravo. O sea, mi papá era una de las personas que solo con la mirada tú ya te quedabas de ese lado ya. En serio, mi papá sí era bien bravo. Yo, o sea, bueno, no sé el de ustedes, pero mi papá sí era bien bravo en ese sentido. Creo que castigaba hasta demasiado, no lo sé. Pero tenía esos cabrestos de vaca que solo te producía correr. Yo una vez creo que hasta me hice el desmayado para que no me pegue ya. Les juro, ya estaba grande ya. Pero yo sabía que mi papá sí pegaba duro. ¿Y qué es lo que pasó? A ver, les voy a contar. Creo que nunca les conté este detalle. Como mi mamá falleció cuando éramos niños, a los 6 años, y mi finado abuelo nos trajo acá a la provincia del Napo. No sé si ustedes conocen el Napo, se ubican, pero por donde es el aeropuerto Jumandi, por ahí, el nuevo aeropuerto que construyó el gobierno de Correa, es un elefante blanco, lo que denominan ese, por ahí tienen tierras mi familia. Por eso se llama la comunidad Simón Bolívar, porque es puro gente de la provincia de Bolívar. Entonces ahí, por ejemplo, estudiamos y todo eso. Y mi papá, o sea, como, repito, nos quedamos sin mamá desde niños. O sea, yo era el mayor, yo tenía que lavar la ropa de mi papá, cocinar, verles a mis hermanas, jugar, entre otras cosas, ¿no? Y nosotros, mi papá tenía ganadería. No mucho, ¿no? Pero tenía ganadería de amarre y en una época de esas mi papá se llega a enamorar, pues no. Y ya es como que se descuidó y a mí me quería mandar a hacer todas las cosas. Yo no, muchacho, yo estaba en escuela todavía. ¿Qué tendría? Unos 10, 11 años, de verdad chamito. Y mi papá se me tenía ya dadas las tareas, no, este día se van a limpiar el arroz, ¿no es cierto? O sea, a quitarle la hierba para que no crezca así con abundante monte. Entonces, y después de eso te vas tarde porque teníamos que ir de mañana a cambiarle de amarra a las vacas y de pronto después a darle agua, ¿no? Y en una de esas, yo me voy al mediodía a poner a todo el ganado bajo sombra porque se les ponía, mi papá me enviaba, yo tenía que ir, ¿no es cierto? Y les puse bajo sombra, les dejé al lado de un arroyo. Y en la tarde, o sea, yo por jugar fútbol y todo eso, no es que me olvidé o no sé qué pasó, pero no me fui a cambiarles. Y al siguiente día mi papá dice, yo me voy a ir a ver el ganado, me dice él. Cuando dijo eso, ya a mí se me congeló la sangre ya, porque yo sabía que no les había cambiado, o sea, les había dejado a la orilla del agua, ¿no es cierto? Entonces, cuando mi papá regresó, yo ya estaba ya... En serio, él sí me pegó duro, me acuerdo de esa. Ahí es cuando creo que me hice el desmayado, porque en efecto no había cambiado el amarre al ganado, entonces para él era complicado ese tema, pero, o sea, yo no le doy tanto la razón porque uno era guambro, o sea, uno era niño prácticamente, pues, estar en etapa de jugar, entonces yo creo que me cohibí de muchas cosas porque mi papá sí era bravo y repito, tenía que cumplir muchísimos detalles. Creo que por eso también creo que ya a los 13 años yo ya me fui de mi casa y ya dije, no, ya, esto no es para mí porque antes de cerrar este tema, mi papá sabía sembrar muchísimo maíz, creo que sembraba 15 hectáreas. Y cuando nos llevaban a cosechar, o sea, para mí era terrible. Yo me acostaba abajo. Yo siempre le he tenido como terror al sol. Yo me acostaba bajo sombras y no podía cosechar. Y me iba robando las mazorcas de los señores que cosechaban. Para al final tener un saco, porque yo no avanzaba ni uno, creo. Les juro, o sea, porque sí contrataban pues bastante personas, porque eran hartísimas hectáreas. Entonces, yo repito, ya cuando hacía sol, ya era tipo mediodía, yo no jalaba en ese sol ya. No jalaba, me acostaba bajo sombra y ya tarde me iba robando de los, porque se iban dejando puestitos de maíz las personas que cosechaban, ¿no? Pues me iba robando las mazorcas, completaba un saco y decía, y aquí está mi tarea. Entonces yo desde ahí creo que analicé y dije, no, o sea, el campo es bonito, pero esto no es para mí, yo tengo que estudiar. Entonces, no, en efecto, miren, sí hay lecciones de vida que te enseñan, ¿no? Y por ejemplo, sí, mi infancia ha sido bastante complicada, bastante dura en ese sentido, pero nunca he dejado de aprender y hasta el día de hoy pues sí creo que sí he aprovechado bastante mi juventud porque fui independiente desde chico, ¿no? Pero no me desperdicié, me dediqué a estudiar y hasta ahora lo sigo haciendo. Entonces miren, la vida pues de cierta forma está retribuyéndome la buena inversión, se podría llamar, que lo hice, ¿no? En su tiempo, a pesar de todas las cosas que les he contado que algunos se están matando de la risa, pero bueno, en efecto sí son vivencias que no me avergüenza decirlo, ¿no? Por supuesto, uno siempre hay que ser honesto desde dónde viene y pues miren la vida por qué caminos nos va llevando, ¿no? Ajá. Hay que negar las raíces. Ah, claro, sí, de ley. Eso, chicos, por contarles, miren, tantas cosas que hemos hablado, a veces, repito, nos vamos un poco más allá del tema, pero siempre volver, ¿no es cierto?, al tema central, ¿no es cierto?, de nunca olvidarnos de lo que somos
de cómo tratamos a las personas y de cuánto podemos influenciar, ¿no es cierto?, en la vida de las personas que nos rodean, los seres humanos que están con nosotros, ¿no es cierto?, de cuánto podemos influenciar para que esa persona, pues lógicamente pueda superarse, no pueda quedarse estancado y alcance los objetivos propuestos que dentro de ello, lógicamente, valga la redundancia, se han propuesto alcanzarlos, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos ser ese apoyo, ese agente de cambio, ¿no es cierto? Por ejemplo, a mis hermanas siempre les digo, estudien. Todos mis hermanos menores son casados ya con familia, creo que recién mi hermana está estudiando, ¿no? Pero mis hermanos menores todos son bachilleres, no estudiaron la universidad. Tengo un hermano que tiene un taxi, bueno, sí está bien, no tiene su esposa. Las otras hermanas son casadas, no han logrado estudiar, pero recién creo que están con el empeño de estudiar y nunca es tarde. Entonces yo siempre estoy apoyándoles, ayudándoles en lo que pueden. Entonces ellos siempre me dicen, tú que estás estudiando, ya ayúdame a hacer este deber, ayúdame a hacer lo otro. Entonces a veces como que, bueno, toca ayudarles en lo que se pueda, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre yo tengo en mente, que uno cuando se quiere hacer algo nunca es tarde para poder hacerlo, ¿no? Entonces los objetivos se pueden cumplir. Esa es, chicos, no les quito más tiempo, no les hago reír más con las ocurrencias. De pronto son cosas que también nos pueden servir, ¿no? Les agradezco mucho por la atención prestada. Viene una actividad pequeñita, nada más recordarles que ya creo la próxima semana es la última clase que tendremos. Y de ahí ya se nos viene la evaluación del tercer parcial. Por favor, estar pendientes de ese detalle, ¿no? Cumplir con todo lo que esté pendiente. Creo que con respecto al otro tema también parece que hoy me iba a enviar alguna información el otro docente para estar pendientes de ese detalle. Eso nomás, chicos, les agradezco mucho. Gracias por la atención. Nos estamos mirando. Cualquier cosa, cualquier inquietud, pues está el grupo o está mi número personal para que puedan escribirme conforme la actividad que les voy a enviar en unos momentitos, ¿ya? Muchas gracias por todo y... Sí. Ok. Ya. Ay, perdón. ¿Usted no va a tomar lista? Sí, voy a tomar lista. Esperen, no se vayan. Gracias por hacerme acuerdo. De tanta risa hasta ya me estaba olvidando ya. A ver, ¿dónde está este? Siga. Gracias, Gabriela, por hacerme acuerdo de esto. Esto no es. ¿Dónde está? Siga. Por favor, contestan con un presente cuando les nombre. Agila Mavelin. Presente, Inge. Andy Karina. Presente, Inge. Armijos Michelle. Presente. Cedeño Víctor. Presente, Inge. Cheme Gabriela. Presente, Inge. Encarnación Lapo Mayeli. Presente, Inge. Espinosa Mayuri. Michelle, ella ya no asiste, ¿no? Freire tampoco. Intriago Marqués Shakira. Presente. Jaramillo Verónica ya no asiste. Loaiza Leandro. Moncayo Joana. Presente. Noteno Jennifer. Presente. Ríos Goyes Neisser ya no asiste tampoco, no sé qué pasó a este chico. Robalino Patricio. Torres Ana me pidió permiso por algo que tenía, listo. Bacasela Jocelyn. Sí estaba. Vivanco Jacqueline. Yachimba Daisy. Está la señorita Yachimba. Sí, está conectada, Inge. Sí, ya dijo presente. Ya. Listo, muchísimas gracias, que les vaya muy bien. Un abrazo cordial, nos estamos mirando. Chau. Igualmente, Inge. Bien.